Quiero hablarles hoy, el título de la prédica de hoy se llama Necesitamos más de Dios. Necesitamos como iglesia más de Dios, más de su presencia. Necesitamos, por eso dije necesitamos más de Él, más de su palabra, más de su presencia, más de su poder, más de su amor, más de su santidad. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, tremendo lo que dice ahí, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando la Biblia habla, más el que persevere hasta el fin, está hablando, más el que mantenga su convicción, su fe, aunque pase tribulaciones, va a entrar al reposo del Señor, será salvo. ¿Sí? Qué tremenda palabra de lo que Cristo está hablando, porque Él está hablando cómo va a ser el tiempo antes de su venida. Y deja algunas advertencias para ese tipo de iglesia que va a estar en ese momento sobre la tierra. Y dice que van a tratar de engañarnos, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo hacemos para que nadie nos engañe? Tenemos que conocer de tapa a tapa la verdad para que nadie nos engañe. Tenemos que conocer la Escritura o lo que conoces, profundizarlo y con el tiempo que tenés y con las ganas que tenés, profundizarlo porque lo que viene es engaño. Lo que viene es engaño. Y si no conocemos la verdad, nos van a engañar. El enemigo es muy sutil para engañar con diferentes situaciones el corazón de los hijos de Dios. Si no lo engaña con la palabra, lo engaña con las relaciones interpersonales. Si no lo engaña con las relaciones interpersonales en casa, nos engaña con las relaciones interpersonales en la iglesia. Sí, que hay favoritismo, que hay celos, que hay divisiones, que hay discusiones. ¿Y qué sucede? Todo eso es un engaño de parte del enemigo para que no estemos unidos y para que la iglesia se divida. Entonces Jesús dijo, lo primero que dice es, miren que nadie os engañe. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y miren lo que dice, y a muchos engañarán. Por eso Pablo dice, si un ángel les predica, sepan que aunque les predique un ángel y le predique otra cosa, no es de parte de Dios. Y cuando habla de un ángel, está hablando de algo, la figura es que algo vas a ver, alguna persona puede llegar a ser que la veas, que viene descendiendo como levitando, y te va a decir yo soy el Cristo, y todo lo que hable va a ser contrario a lo que Cristo diga. Eso es lo que hoy están diseñando personas como Elon Musk. Elon Musk está diseñando que tu conciencia nunca se termine, la metan en un pendrive y la pongan en un robot y que vos nunca te mueras, todos tus recuerdos, toda tu personalidad, pero ya no vas a estar en un cuerpo, vas a estar en un robot y vas a venir. Eso ya lo están diseñando, está diseñando para que la gente no se muera
y para que haya engaño. Entonces, mirad que nadie os engañe. Amén. Se ve que el enemigo no quiere que predique esto. Mirad que nadie os engañe. Dice, y a muchos engañará. Y cuando no te pueda engañar, vas a huir de guerras, versículo 6, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Hay personas, hay cristianos que necesitan crecer en su intimidad y en su corazón, porque por muchas cosas se turban. Muchas cosas los desestabiliza y tenemos que crecer en la fe para que nada nos desestabilice, para que nada nos turbe. Uy, ¿viste lo que pasó allá? No, y ¿viste lo que pasó acá? Y están echando a todo del trabajo y a mí me van a echar. Y no, porque ya dijeron que cerraron la fábrica. Y todo lo que escuchamos. No, ¿viste que le agarró tal cosa? Cuando fue lo del COVID, el enemigo hizo un desastre. Engañó a todo el mundo y mucha gente se murió. Y esto va a seguir avanzando. Dice, no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y dice, y entonces también los entregarán a tribulación. Esa es la iglesia del último tiempo. Esa es la iglesia del último tiempo, que va a ser entregada a tribulación. Ya hay naciones en la tierra que los entregan a los misioneros, ¿sí? Que los exponen, que los matan. Hermano, y yo no sé cuándo va a pasar eso acá, pero hoy el Señor nos está hablando que necesitamos más de Dios para no ser engañados, para no ser turbados, para no ser entregados. Dice, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. No está hablando Jesús diciendo, no, nadie se va a tropezar. Muchos tropezarán. Y tropezarán no porque Él quiere, sino porque uno no se prepara para ese momento. Tenemos que preparar nuestro corazón para los últimos tiempos. Es más, en algunos de nosotros hay principio de dificultades. ¿Y sabe por qué Dios permite toda esta contención y toda esta turbulencia que estamos viviendo cada uno en lo personal? Porque Dios está preparando nuestro carácter para enfrentar algo más grande, para enfrentar algo que va a venir de afuera, que va a querer apagar nuestra fe, que va a querer apagar nuestro corazón. Es más, todo lo que nos está pasando fue una tentación para apagarnos, pero no nos apagamos porque Dios está con nosotros. Pero en este momento Dios también va a estar con nosotros, o a los que le toque pasar por esta situación va a estar con ellos, pero van a tener algo como lo que tuvo Daniel en Babilonia. Van a tener que tener una convicción, una seguridad de no rendirse ante el príncipe de Babilonia, de no comer lo que come la comida del rey, de ayunar, de ser distintos. Y por causa de eso te van a meter en el horno de fuego. Y por causa de no doblar tus rodillas delante de los dioses que se están levantando, ¿qué va a pasar? Te van a querer meter también ahí. Y por seguir orando como le pasó a Daniel, te van a meter en el foso de los leones. Eso es lo que viene. Eso fue un principio de Babilonia. Y dice, y por haberse multiplicado toda esta maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Enfriarte. ¿Quiénes sufrirán todo lo que Jesús les advirtió a los discípulos? ¿Quiénes serán engañados? ¿Quiénes se turbarán? ¿Quiénes quedarán en el camino? ¿Quiénes serán los que el amor de ellos se enfriará? ¿Quiénes van a ser? Son los que no están firmes. Son los que no se dan cuenta que pasar tiempo con Dios es lo más importante. Son los que no tienen tiempo para Dios. En aquel momento te vas a tener que hacer el tiempo, porque vendrá. Es más, muchas de las cosas que nos están pasando hoy nos están enfriando y atribulando y quitando y confundiendo de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están confundidos con la promesa que Dios te dio? Fue tan fuerte el sacudón que dudás de la promesa de Dios. Y Dios va a cumplir su promesa. La va a cumplir.
Pero Él lo permite para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos más de Dios. Yo hoy no vengo a hablarte ni a ponerte una carga mayor en tu vida. Yo quiero verdaderamente hablarte de estos peligros porque son importantes. ¿Sí? Sufrirán aquellos que naturalizan el poder de Dios. Lo van a sufrir aquellos que naturalizan la importancia de congregarse. ¿Quiénes se van a enfriar? Los que naturalizan a Dios. Como que Dios es algo familiar, como que bueno, Dios me entiende, Dios sabe que hoy no tengo ganas de orar y no voy a orar. Sí, claro que te entiende, claro que me entiende, pero Él no nos pide que oremos porque necesita que alguien le hable. Él nos pide que oremos para que nos podamos fortalecer en Él. Para que Él no solamente fortalecernos, sino como dice en Jeremías 33:3, para mostrarnos cosas ocultas que nosotros no conocemos. Y uno piensa, no, viste, ir a Dios. Claro, los que naturalizan la oración, la congregación, la escritura, son aquellos que se van a empezar a enfriar y van a ser engañados. ¿Saben cuántos hermanos en iglesias hay que no tienen comunión con Dios hace meses? Y no van a estar mejor. No van a estar mejor. Porque solo con el Señor vamos a estar mejor. Y Dios no está entrenando a hijos para darle bendiciones. Dios está entrenando a hijos para que se refleje Cristo en los peores momentos y en los mejores momentos. Por eso dice, el mismo pasaje dice, ojo los que tienen hijos en esos días. Las mujeres encintas, mejor le es que no hayan tenido hijos en ese tiempo. Porque va a ser brava la historia. Por eso yo le doy gracias a Dios que podemos compartir con los niños aquí. Y les digo, si a Emil se les comparte lo que les está enseñando, ¿saben de lo que van a hablar hoy? ¿Quieren que les diga? Van a hablar de la adoración. De la adoración. De lo que es la adoración. Están adorando. Y de a partir de ahora, ¿por qué? Porque antes los niños, ustedes saben, llegaban a la iglesia y ¿qué hacían? Se metían en el cuartito y nosotros cantábamos todo. Y un día el Señor me habló y me dijo, no, que estén adorando. Que estén adorando acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que si quieren dibujar, que después muestren los dibujitos que le hacen al Señor. Y vaya a saber lo que Dios les pone para dibujar. Entonces, Dios les está hablando. Qué importante es que como padres lo podamos acompañar viviendo una vida que honre también al Señor. Creo que es así. Hermanos, si bien hay muchos si bien de todas estas cosas que hablamos de la gran tribulación todavía no han pasado, lo que tenemos que hacer una reflexión es que aunque no pasó, que nadie nos persigue, que nadie nos engaña, el amor se está enfriando. ¿Por qué? Porque el amor, la palabra de Dios lo tipifica como un fuego y el fuego tiende a apagarse, nosotros lo sabemos. La corriente de este mundo es tan fuerte las vidrieras de este mundo, aquello que nos obnubila, que queremos tener, a dónde queremos ir. Es bueno, pero nosotros ya elegimos un camino y en ese camino tenemos que andar. Porque ya ahora Él es nuestro Señor. Y muchos de nosotros desde el día que le dijimos que Él es nuestro Señor, nos dio algo para hacer. Por eso necesitamos más de Dios. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, luego de hablarles de esta verdad, les habló una parábola para que ellos puedan darse cuenta cuál va a ser el tema del fin del tiempo. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¡Wow! Agarraste la lámpara pero no agarraste el aceite. Una vida distraída. Una persona que
La agarró por las dudas, ¿no? Mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, miren esta frase: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, para esas vírgenes que iban a tener el encuentro con el esposo, ¿no era el momento esperado? ¿No era el momento más esperado de sus vidas, que venía el esposo y que iban a entrar, que se iban a casar con él? Pero agarraron las lámparas y no agarraron aceite, y cuando se dieron cuenta ya era tarde, porque vino el esposo, vino el novio y no había aceite. Porque se estaban, como dice el versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y acá Dios me dio algunas frases para esta reflexión de hoy, de hablando que necesitamos más de Dios, que en los últimos tiempos nos van a engañar, nos van a turbar, muchos vamos a tropezar, muchos nos vamos a quedar, muchos nos vamos a enfriar, pero el que persevera hasta el fin, el que pasa por las luchas con el anhelo de seguir amando a Dios, va a ser salvo. Después habla de esta parábola, hablando de la importancia de enfocarnos como iglesia en el momento más importante que tenemos como hijos de Dios, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, ¿cómo vas a estar? Cuando Cristo venga, ¿qué vas a estar haciendo? Cuando Cristo venga, ¿va a haber aceite en tu lámpara? Cuando Cristo venga, ¿te vas a estar apagando o vas a estar encendido? Cuando Cristo venga, ¿dónde va a estar tu corazón? Esto nos habla que debemos estar preparados para el momento más importante. Para una mujer que se está por casar, el momento más importante es el encuentro con el esposo. Pero para nosotros, Jesucristo, hablando hace más de 2000 años, dijo: para la iglesia del tiempo, cuando yo vuelva, no va a ser el momento más importante cuando yo venga. Por eso se tienen que preparar, porque no va a ser el momento más importante. El momento más importante va a ser mirar las vidrieras de este mundo, va a ser mirar las cosas de este mundo, va a ser querer parecernos a este mundo. Vamos a pensar que no va a llegar en el momento y va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Y estas mujeres, como se ve que no se prepararon tanto, no agarraron el aceite, no agarraron lo más importante. El aceite habla del fruto de un cristiano, de las raíces de un cristiano, ¿sí? De buscar al Espíritu Santo, de no conformarnos. Hermanos, no nos podemos conformar, porque vamos a ser engañados como muchos de nosotros lo estamos siendo. ¿Sabés por qué el enemigo llena la cabeza de los hermanos? Porque está vacía de la palabra de Dios. ¿Sabés por qué llena el corazón de los hermanos? Porque está vacío. Porque queremos sentir, queremos una experiencia. La tuvimos recién en la experiencia. Es cuando la iglesia se une. Qué bueno sería que más hermanos de los que son de la iglesia puedan congregarse y juntos poder orar unos por otros y juntos ver la mano de Dios. Y tenemos que orar para que la iglesia no se apague. Este pasaje nos habla del cristianismo que vendrá, que será un adorno, la lámpara será un adorno. La lámpara será una apariencia, porque no hay fruto. Hermano, te hago una pregunta. Tendría que haber mucho más fruto, ¿no? Del que tenemos hoy.
Tendría que nuestro carácter ya estar transformado, ya ser mejores personas, pero aún seguimos peleando, ¿no? ¿Por qué seguimos peleando? Porque hay una lucha, obviamente, pero porque necesitamos el aceite, la presencia, el echar raíces. La lámpara será un adorno, un cristianismo de apariencias porque no alumbra, porque está apagado. Las 5 insensatas, las 5 vírgenes insensatas es un cristianismo que no se prepara para el encuentro con el Señor. No buscan lo importante, buscan lo superficial. Buscamos una buena organización, buscamos tener cultos de esto, cultos de lo otro, hacer esto, hacer lo otro. Pero cuando nos toca orar, estamos peleando con la oración. ¿Qué dijo Jesús en los últimos tiempos? No podéis orar conmigo una hora. Una hora conmigo, una hora oren por mí. Estoy triste, angustiado hasta la muerte. Y no lo pueden hacer. Y ya en ese momento la vida espiritual aparentemente se trataba de lo que podés recibir y no de lo que tenés que dar. Hay mucho para dar. Por eso estas vírgenes representan un evangelio de adorno, de apariencia. Y claro, cuando llegó el novio, ahí se dieron cuenta. Nuestras lámparas se están apagando. Wow, tremendo, ¿no? Nos habla que debemos estar preparados, llenos de aceite, llenos de santidad, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. La lámpara habla de nuestra comunión personal con Cristo. ¿Tu lámpara está apagada o está encendida? Sí, cuesta encender la lámpara. Hermano, cuesta hacer aceite. Si no, preguntale a Cristo, ¿dónde lo llevaron? Al Getsemaní. ¿Dónde era el Getsemaní? Donde se hacía el aceite de la unción. ¿Y qué pasaba con ese olivo? Se prensaba. Se sacaba la primera prensa, es el jugo o el aceite más costoso, más virgen. Y ahí estuvo Cristo, dándonos Él el aceite a nosotros para que la lámpara no se apague. El aceite es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, miren lo que también dijo Cristo. Dijo, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día que vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que se asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Porque hay alguien que nos quiere robar la fe, nos quiere robar, ¿sabes qué? La salvación. Él quiere que practiques el pecado, no que peques. Por eso hay una tentación tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Y saben cuál es la tentación más grande? La de no orar, la de no leer, la de no buscar, la de no adorar. Yo entiendo, hermanos, que estamos hablando, el título de la prédica es Necesitamos más de Dios, pero parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque lo necesitamos más de Dios, porque ¿cómo hacemos para enfrentar todas estas tribulaciones y esta carne, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mi propia mentalidad, de mi propia carnalidad, de mis propios pensamientos que no colaboran con el plan y el propósito de Dios? No colaboran, ¿sabes para qué? Para que te arrodilles a orar y te arrodilles a proclamar y te arrodilles a profetizar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu corazón. Claro, porque ya está, no crees. Necesitamos más de Dios.
¿Cuántos lo quieren? Necesitamos más oración para contrarrestar toda apatía, lucha, angustia, distracción, límites. Debemos pelear con las armas de nuestra milicia para no conformarnos. Hay más de Dios para tu vida, hay más de Dios para tu familia, hay más de Dios para la iglesia. No permitamos que la frialdad de este mundo, que lo vacío, las vidrieras mundanas nos hagan dudar que aún Dios no tiene más. Dios tiene mucho más. Tiene mucho más. Levantémonos a orar por nuestra familia más. Levantémonos a ayunar por nuestra familia más. Dios nos está enseñando. No nos dejemos enfriar. Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. ¿Cómo hacemos para contrarrestar todo esto que vendrá? Buscando más de Dios. Buscando más. ¿Jesucristo no es lo más importante? El 50% de la iglesia, según la parábola de las 10 vírgenes, no va a estar preparada para recibir a Cristo cuando vuelva. Vamos a tropezar, hermanos, pero no a tropezar y a golpearnos el codo. Vamos a tropezar en la fe. ¿Querés saber lo que es tropezar en la fe? Mirá los últimos capítulos del Evangelio y fíjate cuando Pedro tropezó, que abandonó al Señor, que lo negó. Y después andá y lee primera de Pedro y segunda de Pedro y presta atención a lo que él dice para que no tropecemos. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. No se desesperen porque las cosas no llegan, porque las cosas no funcionan. Es paciencia. ¿Y la paciencia que es un fruto de qué? Del Espíritu. La carne quiere todo. Por eso necesitamos más de Dios. Dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Saben lo que le estaba pasando al salmista? Estaba mirando seguramente un ciervo que estaba tomando agua junto a las corrientes de agua. Y él lo asoció con la presencia de Dios, con la sed que tenía de Dios. Los comentarios bíblicos hablan que ese salmista no estaba en el mejor momento de su vida. Estaba lejos de su ciudad, lejos de su pueblo, pero él deseaba al Señor. Deseaba el corazón de Dios. Y no importaba, y escuchen esto, no importaba que estaba lejos de su familia, que tenía problemas, que tenía dificultades, que tenía... Porque la sed de Dios supera eso. Hermano, cuando hay una pasión que crece en tu corazón por Dios, hay paz, hay gozo, hay anhelos de servir al Señor. No nos detiene nada porque hay algo dentro que está encendido. No está apagado, está encendido. Y quema, como le pido al Señor, le pido, Padre, te pido ese fuego del Espíritu Santo para quemar las impurezas de mi corazón, para quemar mi arrogancia, para quemar mi carnalidad. Quiero que quemes todo. Y prende el soplete y no lo quema como yo lo espero. Lo quema tratando mi vida y mi corazón con problemas, con dificultades, para que yo tenga la oportunidad de elegir si quiero que queme lo que no le agrada o voy a seguir haciendo mi voluntad. Muchos estamos en esa área de nuestra vida, que queremos que Dios nos trate, pero que nos trate de una manera milagrosa. Listo, ya está. Gracias. Anda, ya cambiaste, ya está. No. Dios va a tratar nuestra vida. Al salmista no le importaba lo que le estaba pasando. Donde él estaba, había un deseo de conocer a Dios. Ese deseo te persigue, ese deseo, esa pasión está creciendo en tu corazón.
Aunque él estaba pasando por una necesidad, él tenía una necesidad mayor, que era, tengo sed del Dios vivo. Tengo muchas necesidades, pero tengo una que es más grande que todas. Yo no puedo vivir sin Dios. ¿Te queda claro? Te la dejo clarita, ¿no? Hay una pasión que crece cuando anhelamos más de Dios. Hay una paz que sobrepasa nuestro entendimiento cuando lo buscamos. Hay un gozo sobrenatural que crece al estar en su presencia. En su presencia recibimos la carga por sus planes, por sus propósitos, y no podemos vivir sin Él. Cuando Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? ¿Saben por qué dice eso? Dice eso porque hoy nosotros podemos orar en cualquier lugar, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero en ese momento, el lugar donde adoraban era en el templo, y se ve que el salmista estaba lejos del templo y tenía ganas de adorar. Pero esa adoración no iba a llegar porque no estaba en el templo. Miren lo que Cristo hizo para que nosotros podamos adorar en el auto, en el trabajo, en el baño, cuando lo necesitemos. Imagínate si cada vez que tenés un problema tenés que venir a la iglesia a pedir acá. Tendría que decir, pastor, tenés que abrir de lunes a domingo, ¿eh? Claro, porque todos los días tengo problemas. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo y somos templo para adorar a Dios donde estemos, para que la presencia de Dios, mirá el nivel 1, para adorar a Dios donde estemos. Nivel 2, para que la presencia de Dios se manifieste donde estemos. Estamos en el 1. Y tenemos que pasar al 2. Por eso Él dijo, ¿cuándo vendré y me presentaré? No vemos una actitud religiosa, hoy cuando tenga, la verdad, tengo ganas de adorar, pero estoy trabajando y tengo que hacerlo cuando voy al templo. El tipo estaba y proclama esta palabra, como el ciervo brama junto a las corrientes de agua, así tengo sed yo, Señor. Yo tengo sed de Dios. No tengo sed de llegar a mi casa y de prender la tele, de mirar lo que sea, de una tentación. Tengo sed de Dios. ¿A cuánto se le ocurrió alguna vez acá irte hoy de la iglesia, alguna vez un domingo, y decir, en vez de comer me voy a ir a orar? ¿Alguna vez te pasó? Que Dios te llama a tu corazón y hay una mesa servida o tenés que preparar la mesa, pero en vez de querer tener ganas de comer con tu familia, tenés ganas de arrodillarte delante de Dios. Eso es sed de Dios. Eso es hambre por Dios. Porque Dios nos está llamando con un propósito. Salmo 63, versículo 1 y 2. ¿Cómo hacemos para tener más de Dios? Miren lo que dice. Dios mío, esto lo dijo David, Dios mío eres tú. Mirá lo que dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver que tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Si algunos tienen la palabra escrita, van a ver que el Salmo 63 es un salmo que David hizo en el desierto. ¿En el desierto qué hay? Nada. Y él dice, ¿sabes qué? Me estoy esforzando, Dios, porque tengo sed, me estoy esforzando de buscarte de madrugada, para que esa gloria que está en el templo la pueda experimentar en este desierto. Me voy a esforzar más, me voy a esforzar de tal manera, voy a buscarte más. Es verdad, todo lo que me está pasando, mi hijo Absalón me está persiguiendo, me tuve que huir de mi tierra, de mi casa, de mi palacio. Se dieron vuelta las cosas, de repente ahora mi hijo quiere usurpar mi trono. Y yo sé que muevo un dedo y a mi hijo lo matan, pero temo por su alma. Entonces me voy yo, porque si yo me quedo va a ser una locura y prefiero irme yo y que su alma se preserve.
Y cuando Él se va, no se va pensando en el hijo, no se va pensando en la cama, no se va pensando en el LED de 60 pulgadas, en el aire acondicionado, en el cine, en el auto que dejó, en la ropa que dejó. Se va pensando que ya no va a poder estar en la presencia de Dios. ¡Wow! Y dijo, Dios mío eres tú. ¿Saben lo que quiere decir Dios mío eres tú? Quiere decir, vos podés hacer cualquier cosa. Él tenía una fe tan grande, David, que por eso después le pide la gloria y su poder. Porque él cree que Dios podía manifestarse fuera del templo por causa de un corazón sediento y deseoso. Tremendo. Es decir que, es fuerte, pero bueno, lo vamos a dejar para otro día. Qué importante, ¿no? Y él dice, yo sé que estoy lejos del templo, pero voy a orar más, porque mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Cuando habla de la carne te anhela, habla de un ayuno profundo. En tierra seca donde no hay aguas, ahí voy a clamar. Wow, qué desafío, ¿no? Nosotros todo lo contrario. Cuando no hay agua, ahí está la tierra seca, clamamos menos. Pero Él nos enseña que ahí es donde hay que clamar. Ahí es donde llega la presencia de Dios. Ahí es donde se manifiesta ¿qué? Su poder y su gloria. Pero solamente puede atraer su poder y su gloria alguien que está apasionado por Dios. Alguien que no está apasionado no atrae nada. No puede dormir a la noche, no puede descansar, tiene miedo, está turbado, tiene pánico. Pero alguien que está apasionado por el Señor, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo busquemos. ¿A cuántos les pasa lo que estamos hablando? ¿Cuántos les pesa la falta de entrega en esta mañana? Hoy Dios nos está hablando. ¿Cuántos le falta entrega? Le falta oración. Le falta búsqueda. Le falta palabra. No es el tiempo, porque cuando tenés tiempo, no lo haces. Y cuando no tenés tiempo, lo haces como podés. Y Dios, como sabe que no tenés tiempo y te escucha orar, te responde porque no tenés tiempo. Pero cuando tenés tiempo, y ahí estamos. ¿No te pesa esta falta de entrega, esta falta de pasión? ¿No te das cuenta que estás por tropezar y no son los últimos tiempos? ¿No te das cuenta que a tu lámpara le falta aceite y a la mía también? Nos falta más de Dios. Necesitamos más de Dios. Yo sé que ustedes y yo necesitamos más de su presencia. Y yo puedo escuchar en mi corazón cuando Dios me hablaba, porque verdaderamente estuve en una disyuntiva hasta ayer y estábamos hablando con Emi de que estaba como perdido en la prédica, perdido de cómo llevar y ejemplificar, y me senté en la compu, me puse música y se me vino un texto que se me había venido en la semana. Y cuando empecé a leer en Mateo 24, acá está el tema. Dios quiere darnos más, porque necesitamos no ser engañados, no ser turbados, para que no tropecemos, para que sepamos una gran verdad, que es la que se va a cumplir, que Dios va a terminar haciendo lo que Él te dijo que iba a hacer. No te preocupes. Dale gracias. ¿Hace cuánto no le das gracias por lo que te está pasando? Porque ya Dios nos dio la respuesta. Cuando vos vas a tu jefe y te dice, mirá que el aumento ya salió, te vamos a pagar más, vos te quedás tranquilo. Porque Él te dio la palabra. Un hombre te dio la palabra. Acá te está dando la palabra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está solucionado, te dice el médico, no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad. Gloria a Dios. Y acá estamos diciendo, Dios te está diciendo, voy a hacer.
te prometí, te lo voy a hacer. Claro, no lo va a hacer así, lo va a ir haciendo, lo va a ir desarrollando, se va a ir glorificando, o lo puede hacer así como Él quiere. Pero mientras tanto, podemos correr el riesgo de enfriarnos. Yo siento la voz de Dios que nos llama a toda la iglesia a su presencia y nos dice, vengan, vengan, búsquenme, busquen mi corazón, busquen mi presencia. No como vos te gusta, como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena.